buenas tardes, buenas noches y buenos días para toda la audiencia de TP & Go más digital para toda Latinoamérica. Es un placer enorme porque hace un tiempo que nos debíamos algunas entrevistas y hoy particularmente tenemos una entrevista a una artista argentina. Saben que el Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad más que dinámica, que los artistas siempre están atentos a todo lo que se pueda en cuanto a eventos, lugares para visitar, exposiciones, cuáles son las tendencias. Así que bueno, es un placer enorme porque vamos a hacer hoy una presentación de artista. Y esta artista se llama Carmen Mazzitelli y con ella vamos a recorrer algo que es familiar para la vida de todo artista, que justamente tiene que ver con la búsqueda, con ese encontrarse con el arte, que no siempre llega en los momentos que uno pretende como de película, sino que bueno, son esos caminos donde el arte se va entramando con búsquedas que también se tienen en la vida personal. Así que hoy le quiero dar la bienvenida a Carmen Mazzitelli. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tamara. Para mí es un placer enorme estar acá con vos y te agradezco por la invitación. Bueno, más que bienvenido. Y le vamos a contar a la audiencia, Carmen, que nos hemos conocido hace varios meses atrás, por no decir que ha pasado quizás un año, en una muy linda exposición donde primero conocí las obras de Carmen, que eran obras súper minuciosas y maravillosas de las cuales vamos a hablar, y tuve la suerte de conocerla, así que inmediatamente quedamos en que íbamos a hacer una entrevista para dar a conocer su obra, así que estoy muy ansiosa por comenzar este recorrido. Gracias. Muchas gracias. Sí, recuerdo ese momento. Fue muy lindo y además conocí una persona maravillosa que enseguida tuvimos afinidad y bueno, estábamos muy bien. Y claro, en ese momento fue en Cultura Viva, en donde estaba expuesto unos cuadros de filigrana en papel. Sí, correcto. Sí. Que ya vamos entonces a retomar la cuestión técnica. Pero primero, una de las particularidades que surgió después en charlas que tuvimos a lo largo del tiempo, justamente me llamaba la atención esto de los artistas que a veces vienen de otras áreas de estudio o vienen de otros mundos que hasta parecieran opuestos, ¿no? Si pensamos en ciencias duras, si pensamos en el arte, habitualmente se los piensa como en algo que contrasta demasiado. Y sin embargo, hay caminos que se unen también y que son muy provechosos. Así que lo primero que vamos a compartir y que me gustaría preguntarte, Carmen, es ¿de qué mundo venís y cómo llegaste al mundo del arte? Bueno, mi primer mundo fue que fui farmacéutica. Me dediqué a la parte química de la profesión, no a la biológica. Y durante 35 años trabajé en un laboratorio. Fue una pasión para mí esta primer parte de mi vida. Logré lo que me gustaba, trabajé en lo que me gustaba. ¿Y qué pasa entonces? Cuando a uno le gusta tanto algo mucho, cuando uno lo deja, que fue en mi jubilación, me sentí muy mal, me sentí vacía. Entonces, no sabía qué hacer. Siempre me gustó el arte, pero pensé que no servía para pintar, que no tenía habilidad. Hasta que un día mirando en internet encontré filigrana en papel. Dije, esto puede ser. La filigrana en papel es una técnica en la cual son papelitos que los vamos enrollando de distintos colores, los juntamos y con distintas formas también, los juntamos y vamos armando una imagen y de ahí un cuadro. Estaba yendo a exponer, bueno, eso me encantó, hay que tener una paciencia terrible, da una paz, es meditar cuando se hace filigrana, muy lindo. Y esa técnica de filigrana en papel la hice con la profesora Graciela Serra, que es una muy buena maestra en filigrana. Con ella fui al Palacio. Ay, no, pero surgió una pregunta. ¿Te puedo preguntar el origen de la técnica? O sea, ¿está rastreado, está historizado desde dónde viene y cómo llega hoy a formar parte, ¿no?, de las propuestas artísticas actuales? No lo sé muy bien. Lo que sí he visto, que es de épocas ancestrales,
En Inglaterra, cuando estaban las dos reinas, una de ellas lo practicaba porque lo vi en una película. Y se enojó y la tiró al fuego. No, después de tantas horas. Una tarea pendiente. Bueno, entonces llego al Palacio San Miguel con mi obrita y encuentro unas obras también espectaculares en rocalla, y empecé a averiguar quién enseñaba eso. Y justo ahí tenía un stand Graciela Burgos. Y bueno, dije, a ver, veamos, a ver si sirvo. Fui a ver a Graciela Burgos y realmente es una maestra, una profesora buenísima que enseña todo tipo de técnicas, desde rocalla, acrílico, acuarela, grafito, bueno, todo. Y con ella empecé con rocalla y después seguí con otra y sigo constantemente. Me encanta averiguar otras técnicas, cómo se hacen, porque cada técnica ayuda a la anterior, porque todas tienen algo en común y algo distinto, y con una se puede perfeccionar la otra también, aunque parezca mentira. Y bueno, fui descubriendo, y en este momento estoy también tomando clases con Miguel Ángel Protzmann, que en óleo es también una maravilla. La verdad, me he cruzado con profesores que son una eminencia en el arte. Y eso es lo que me ha ayudado, porque creo que para que uno pueda crecer un poco, tiene que estar con los mejores. Muy bien. Y ellos, hay muchos buenos. Estos tres que nombro es porque es con los que me crucé y son buenísimos. Y bueno, y lo que siempre digo, que mi primer vida, que la vida científica, fue la que ayuda también a esta segunda vida, porque esta segunda vida, cuando yo tomo un óleo o un acuarela o lo que fuera, siempre estoy pensando en su composición, cómo fue hecha, qué productos tiene, qué aditivos, cosas que el pintor se preocupa que esté bueno el producto y colocarlo, pero nosotros, los que nos dedicamos al área química, estamos más pendientes en qué es lo que estamos usando, cómo está hecho. Que eso, por un lado, también está bueno. Y le da otra particularidad y otro punto de vista. ¿Hacías observaciones con microscopio o con diferentes tipos de lente, o era más este tipo experimental con los materiales, con los productos? De los dos. He usado reacciones químicas, microscopios, otros aparatos, cromatógrafos, resonancia magnética nuclear, bueno, todo tipo de Me aparatos. imagino el universo de texturas inimaginables que habrás visto en esos microscopios. Sí, es muy lindo, cosas increíbles. Sí, es muy linda. Vamos a compartir algunas fotos para que, bueno, nos vayas contando. Acá tenemos una obra que no la tenemos como dentro de lo que es el recorrido que vamos a hacer para situarlo, pero sí me gustaría que nos cuentes de qué año es esta foto y, bueno, en qué estabas trabajando en ese momento. Bueno, esta es mi segunda obra en rocalla. ¿Qué es la rocalla aquí, para el que quiere saber que está del otro lado? Rocalla. Bueno, la rocalla es un polvo de mármol y otros minerales al cual se le agrega un polímero, como algo que cuando se seca forma plástico, porque eso se coloca con una espátula, se le va dando forma, y entonces cuando seca queda como una piedra. Para que esté unido, eso tiene un polímero, un plástico que lo une, y otros aditivos que hacen que se seque, los colorantes, bueno. Y entonces cuando se seca se puede hasta golpear porque tiene aspecto de piedra. Y si fuera todo rocalla, en este caso no, porque el fondo es óleo,
pero si fuera todo rocalla, podría estar afuera en una galería, porque no tendría ningún problema, porque no le afecta el agua. Bueno, ese es un muy buen dato a considerar al momento de cuando uno produce obra y cuando tiene la posibilidad de saber en qué lugar va a estar expuesta o exhibida, sobre todo si es para alguien, para un cliente que pide una obra, es muy importante. Sí, es muy importante, porque puede estar en una galería tranquilamente, que la gente piensa que en una galería no puede poner obras de arte, porque está la intemperie, el sol, y esta es una obra resistente. Es más, se la puede lavar. Wow, No en este caso, interesante. óleo, y aquí que tener el mix con el óleo, claro. Claro, el óleo vamos a hacer un salto de tema. Sí, todas. Vamos a hacer un salto, tenemos un pequeñito delay que pedimos disculpas a la audiencia, pero vamos a tener ahí puntos de encuentro entre preguntas y respuestas. Desde la exploración para generar tu camino como artista, sino que también diste clases, y nada menos que en Barcelona también. ¿Cómo fue esto y qué experiencia, qué fue lo que te llevaste de esta actividad? Bueno, ¿cómo fue esto? Mi nuera es española, catalana, y es maestra jardinera, trabaja en un colegio, en Antaviana, en Barcelona. Y ellos en la Semana del Arte allá, me pidieron si podía enseñarle arte a los nenes de 3 años. En el primer momento dije, ¿quién le enseña a los nenes de 3 años? Ay, fue maravilloso. Lo primero que hice fue pensar qué podía ser algo que fuera inocuo para ellos. Entonces dije, ¿qué mejor que el café instantáneo? Excelente. Café, cúrcuma, remolacha. Y entonces le dibujé 3 gatitos y hice fotocopias hicieron ellos allá en el colegio fotocopias de los gatitos. Y les hice pintar a cada uno de ellos un gatito con café, otro gatito con cúrcuma y otro con remolacha. Y le hice agregar algo verde con espirulina. Todos productos naturales que supuestamente no le van a hacer nada a menos que sean alérgicos. Pero bueno. Y podían usar las manos, todo sin ningún problema. Bueno, cuando llegué al colegio, ya le habían hablado de que iba a ir alguien que pintaba, sabían mi historia, entonces cuando llegaron se quedaron un poco tímidos, pero después, todos alrededor mío abrazándome, han pintado, lo han disfrutado, pero hay algo mejor que eso todavía. Lo que aprendí yo de ellos fue mucho más que lo que ellos aprendieron de mí, porque la forma además, cómo pintaban, cómo se preocupaban de que quedara bien, cada uno con 3 años, por supuesto que había algunos que eran muy pintados dentro de las líneas, otros se salían todo, pero eso no importa, porque la edad madurativa es distinta, esa edad para cada uno. Pero la alegría que tenían, lo que estaban haciendo y el amor, especialmente el amor que me dieron, fue maravilloso. Termino acá. Al año siguiente yo tengo nietos mellizos, que son esos 2 que están ahí al lado mío. ¡Ay, les mandamos un beso! Claro, ellos escucharon que había dado clases con la madre, entonces este es otro colegio, el Rusiñol se llama. Entonces ellos dijeron, uno de ellos dijo, yo también quiero que venga la abuela al colegio, entonces en la semana del arte. Bueno, no podía decirles que no. Entonces digo, ¿qué les hago a ellos? Entonces digo, bueno, le hago lo mismo, porque pintar con café, con Nescafé, no es algo visto. Saludos a Nescafé. Pero, sí, con café. Pero la diferencia acá, al ser nenes de 9 años, era que le iba a enseñar el claro oscuro, las sombras. Entonces, usamos café y capuchino para los claroscuros. Muy bien. La cúrcuma, el café para la parte oscura. Y la remolacha la herví.
Entonces, el líquido era más claro y desde la misma remolacha con el pincel iban sacando y lo pasaban y era la parte más O oscura. sea que le llevaste la remolacha propiamente al colegio. Una Claro, genia. sí, 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 con la remolacha. Y a los nenes Me más imagino, chiquitos también para que la tocaran. claro. ¿Cómo? Ah, espectacular. Me imagino después en la casa de los chicos cuando la mamá está cocinando y diciéndole, mamá, guardame esto que lo necesito para hacer una obra. Para pintar. Los Sí, nenes otra, divinos. algo lindo que veo en la foto es que también hay como dos cuestiones que son muy básicas e importantes en la obra pictórica, que es la mancha y el dibujo. Que te veo Sí, señalando la mancha y el dibujo, ¿no? Como contabas esto, bueno, de a esas ciudades donde aparecen, no sé, el límite es un umbral que que uno se lo habrá preguntado, uno lo habrá respetado y otro lo habrá transgredido sin puntos ni comas, sí, como sí. corresponde también. Espectacular. Bueno, y ahora Sí, vamos a continuar con esto, con la técnica de rocalla que estás también trabajando con óleo. A mí esta pintura en particular me parece hermosa. Tiene como allí un premio, veo. sí, tuvo un premio. En el año Estaba, estábamos con premio. producción armando la puesta de las fotografías de las obras y en un momento consultan y dicen, no, pero esto es parte de la obra, no es parte de la obra. Le digo, "No, eso es un mérito de algo", le digo, así que le vamos a preguntar en la entrevista. Me gustaría que nos Sí, cuentes. sí. Tiene algo súper destacable que es todo este entramado que va entre o sea, como un género fantástico. Está como, no llega a ser un realismo mágico, pero tiene esto entre fantasía. Contanos, bueno, cómo surge y por dónde ha pasado que tiene esta condecoración. Bueno, estaba pensando en algo que tuviera muchos colores y que tuviera una imagen que pudiera expresar, que, que llamara la atención a la persona que pasara delante del cuadro. Y bueno, mirando, tratando de ver qué podíamos, qué se podía dibujar, encontramos esto y la particularidad que tiene este cuadro es que no tiene los otros de Rocalla que he hecho, es que está hecho con rocalla de color ya directamente, muy, muy poco lo he pintado por encima. En cambio, las otras son más hechas con un solo color y después le fui dando las sombras con una pintura encima. En cambio, Vamos a esta compartir está para hecha que el con público vea colores. la diversidad de modos que se pueden implementar usando el material de rocalla, porque la diferencia es abismal en el estilo, ¿no? En el modo de representación. Bien. Y en el caso de esta obra, Alma Nocturna, Bueno, hay bueno, ahí hablando bueno, de dónde uno busca inspiración y de repente quizás uno tiene una idea de aquello que quiere contar, de qué es lo que le va a transmitir al otro, ¿no? A través de las pinturas que claramente no están previstas para ser guardadas. Me gustaría preguntarte sobre la inspiración del dibujo y también, bueno, que saber dónde fue expuesta y dónde fue reconocida. en el Palacio San Miguel en Eniarte. Eniarte. Me parece que sí, pues, no, este tuvo el primer premio, sí. La particularidad es de este trabajo en especial de Rocalla es la infinidad de colores y los detalles que tiene, ¿no? Pero tiene muchos, es muy colorido, a diferencia de otros. También tiene la Completamente. base en óleo, sí, Sí, pero sí, además fundamentalmente eso, tiene. y como es medio surrealista, ¿no? Porque siento como que es un alma que a la noche está mirando al pueblo. Y no se ve, pero las ventanitas tienen luces. Ay, eso te iba a decir, que no sabía si era un efecto hecho con la pintura o que realmente o que tenía incrustaciones Tienen de LED. luces. O sea que después de realizarlo con una agujereadora, Sos se una agujerearon genia. las ventanas y por detrás se le han puesto lucecitas.
Es bellísimo, es un hermoso trabajo. Sí, Felicitaciones. Bueno, gracias. vamos a continuar, porque tenemos muchos temas para conversar con vos, y vamos a pasar vamos a hacer el caminito de los premios porque afortunadamente tenemos una persona, una artista que ha sido reconocida no solamente en Argentina, sino también en el exterior. Y les voy a compartir así directamente esta fotografía que seguramente van a reconocer los que a quienes les gusta indagar sobre las exposiciones internacionales, nada menos que en el Carrousel du Louvre en París. Y nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste a participar, a elegir tu obra y además a ser a algo particular que ha tenido hasta ahora que me gustaría que lo cuentes vos. A ver, hace ya 3 años que tuve la posibilidad de ir al Art Shopping du Louvre. En ese momento, el Art Shopping tiene una exposición virtual de obras de cada persona cada pintor, cada artista que interviene en el Art Shopping, que son más de 1.500 artistas, es grande. Cuando yo en ese momento puse en esa exposición virtual algunas obras y realmente me olvidé que las había puesto. Pasó el tiempo, el año pasado, aparece la invitación del Art Shopping para la exposición de octubre del año pasado y encuentro que en la invitación está mi obra y no lo podía creer. Y me doy cuenta, pues digo, ¿de dónde la sacaron? Porque yo nunca la llevé. Sí la puse en esa exposición virtual, pero no la llevé nunca a París. Nunca fue presencialmente esa obra. Entonces digo, ¿de dónde la sacaron? Hasta que me acordé que estuvieron mirando las obras de los artistas y eligieron la de 10 personas y ahí está la mía. Y no lo puedo creer porque que elijan la mía entre miles de personas, me sentí, no sé, muy afortunada, emocionada. Para mí que soy una artista que empezó después de la jubilación tener este tipo de premios, de reconocimientos, para mí es maravilloso. No lo hubiera esperado nunca. Y no empecé Y este te camino. pregunto, Carmen, ¿vos te enteraste de que tu obra iba a participar de la exposición? Porque esta exposición se hace físicamente también, se hace todos los años, en este segmento justamente que el Louvre invita a artistas de diferentes países del mundo. ¿Te enteraste con el flyer que tu obra estaba en ese lugar? No. Ah. Yo ya iba a ir a ese lugar a exponer, pero no pensaba llevar esa obra. No me quiero desprender de esa obra. Entonces, se llevan obras para vender, para exponer y vender, y no quería venderla. Y no la pensaba mandar, pero después me vi obligada a llevarla, porque estaba en el flyer, entonces, y en la invitación, así que había que llevarla. Uy, no me digas. Bueno, la llevé. No sé si conocías París, me gustaría que nos cuentes acá, si estamos viendo en pantalla la obra completa que se llama Torrente de Miel, que es una obra preciosa que ya vamos a específicamente a hablar sobre ella, pero bueno, tiene también un entramado que tiene que ver con justamente con este camino que hablábamos de la formación y de cómo el artista tiene que tomar decisiones para su formación. Vos lo hiciste en un momento ya adulto donde pudiste pensar en otras cuestiones que quizás un artista muy joven no sabe, ¿no? Cómo empezar o cómo buscar referentes. Las exposiciones son muy buenos lugares, de hecho es muy recomendable para los artistas que vayan a ver otras obras, que conozcan a otros artistas y por qué no quizás para encontrar justamente maestros. Contanos sobre esta formación que has elegido, donde no solamente has tenido profesores en Argentina, sino de otros países, y tu experiencia particular con este maestro brasileño. El maestro Fabiano Milani, que es brasileño, como dijiste, venía a la Argentina a dar un seminario, precisamente este seminario, el que yo le puse Torrente de Miel. Me anoté, fui y bueno, empecé a hacerlo en su clase.
Lo que pasa es que no lo terminé en su clase. Después me llevó muchísimo más tiempo hasta terminarlo en casa, ¿no? Y bueno, y quedó esto, pero es la base de las enseñanzas de Fabiano Milani, es de su seminario, que es un hombre maravilloso, y aprendí mucho con él, aprendí mucho porque es hiperrealismo, que es lo que me gusta, y bueno, quedó bastante bien porque no pensé que iba a quedar. Hermosa. Bueno, esta obra quedé enamorada en el mismísimo momento que la conocí cuando, bueno, tuvimos la selección de obras para la producción de esta entrevista. Y tiene además algo que lo vamos a ver en otras obras posteriores incluso, pero tiene una picardía que tiene como ese desinterés, desestrés, y divertido también. Es fantástica. Me parece que hay un logro, además de la cuestión, sabemos o contamos que el maestro trabaja con hiperrealismo, que tiene una serie de obras también que están trabajando con la miel, y también porque al ver la obra creo que es imposible no imaginarse cómo, o la sensación que uno tendría si tuviese un torrente de miel cayéndole en la cabeza. Y bueno, tiene eso, ¿no? Como que ese instante captado en esas expresiones, en ese trabajo que bueno, que están develados en la obra que estamos viendo. Si además tiene parte de sensualismo. Tiene totalmente. parte de sensualismo, que es lo que me encanta. Sí. Me encantan las obras con sensualidad, y esta lo tiene. Totalmente, pero desde ese lado del juego, ¿no? Que es como el enigma o la persuasión más, que aparenta esa inocencia, pero que en realidad tiene todo ese mucho más allá de aquello que aparenta decir, ¿no? Es fantástico. Si tuvieses que elegir o si tuvieses que contar un aprendizaje, porque de los maestros se suele tener, o uno se suele quedar con, como decir, los titulares o eso que quizás no es el título del seminario particular, pero uno se queda con algo que aprende, que lo lleva y lo mantiene. ¿Qué fue lo que te quedó de este seminario que hiciste con Fabiano que quisieras compartir, como en algo que te hayas descubierto o que no tenías pensado para vos? Además de todo lo que vino en París, ¿no? Ni hablar. Sí. Lo que descubrí en él es cómo se puede hacer un rostro y que parezca que el rostro está ahí, que te va a hablar. Y lo hace él con una naturalidad, una tranquilidad, con 2 trazos. Él ya logra eso que, ya te digo, es... Porque esto es más que una foto, porque a veces dicen el hiperrealismo es una foto, no, esto es más que una foto, eso se nota que no es una foto, es un hiperrealismo con emociones. ¿No? Bien, me gusta. Me gusta ese camino que estamos caminando. Bueno, y dentro de eso, justamente, una de los mayores cuestionamientos o de las preguntas o de los desafíos que los artistas se imponen tiene que ver con esto de aquello, o sea, la diferencia entre lo que se dice y lo dicho, ¿no? El modo de representación respecto a aquello que se quiere contar. Entonces, ahora en este camino que continuamos del visionado de obras, hay otra obra que me parece preciosa, que es esta que estamos viendo en pantalla, que es de línea mucho más dibujada que la que vimos anteriormente, que está más cercana a esa búsqueda del hiperrealismo y a ese tipo de expresión que comentabas. Se llama Juego de Reyes, esta es en óleo, ¿sí? Igual que la obra anterior, también más reciente. Y bueno, acá yo veo un ejemplo muy concreto y muy contundente respecto a esa diferencia que hay entre el decir y lo dicho, ¿no? Contanos cómo trabajaste esta obra, sé que tiene una historia particular y después vamos a pasar más a la parte técnica. Bueno, esta obra yo quería hacer un regalo a un señor, tenía que hacerle algo, y no se me ocurría que podía dibujarle a un hombre, no encontraba el diseño adecuado.
todo lo que yo venía haciendo no me parecía que era para un hombre. Entonces empecé a buscar para inspirarme en distintos artistas, y vi esta, y me gustó. Bueno, digo, la voy a hacer, pero con mi impronta. Y es del artista, está en internet, y se llama, supongo, si no, un seudónimo, Esta es Art. de Ada Ayart. Sí, sí, sí. Sí. Para comentar a la audiencia, es una creadora digital y fotógrafa que tiene en su Instagram una colección de imágenes que van rondando entre estos mundos fantásticos, en los cuales una de las temáticas es justamente el juego del ajedrez. Pero esta particularmente tiene algo que está, ¿no? Primero que están de espaldas. Sí, El se rey y la enojaban a reina los reyes. están de espaldas, están enojados. No sabemos si los dos son del mismo, de blancas o de negras, pero bueno, claramente está como esta situación. Y en esta obra en particular, lo que yo veo es que hay como una búsqueda que está más centrada en la línea del dibujo, que está más centrada en ese tipo de efecto que abstrae la imagen y que está bastante contrapuesta, ¿no?, a la búsqueda del realismo. Me gustaría, bueno, que nos cuentes cómo decidiste trabajarlo con esta impronta que mencionabas, inspirándote en otro tipo de imagen, seguramente digital, por el origen que mencionamos de la fotógrafa y creadora. Y cómo lograste, digamos, entrar en definir la composición, ¿no? Que es un momento difícil, pero también es un momento creativo. En primer lugar, había que ver con qué técnica se hacía, porque en rocalla no iba a quedar bien las caras, si bien no quedan bien definidas. No es tan definido como el óleo, la rocalla. Entonces, eso no. Además, debía llevarla al exterior, y eso tampoco es bueno por el peso que tiene. Pesa mucho la rocalla. Entonces, para este tipo de figura que quería que estuviera así bien definida, que expresara algo, me pareció que el óleo era la mejor técnica. Y sí, no es ni blanca, ni roja, ni nada, porque también tiene que el espectador tiene que desarrollar su imaginación cuando está frente a ella. Entonces, esto puede contar toda una historia, puede contar que los reyes están enojados, puede contar que están pensando, puede contar lo que cada uno vea en ellos. Y es más, he escuchado comentarios de personas que ven un cuadro y yo ni me imaginaba que podía haber pintado eso. Pero la imaginación es tan grande que lo que uno pinta una cosa, pero a lo mejor se ve otra, se ve otra. Totalmente. Bueno, a la teoría me remito que hay tantas formas de reconocimiento de un discurso, vale para obra, como tantos espectadores haya delante de la obra, con lo cual es absolutamente válido. Y sí, muy divertido el camino de escuchar todos esos comentarios para también entender, ¿no? Que quizás Claro. una forma de repetición elegida, consciente desde el lado del artista, busca o hay un camino, ¿no?, en cómo se interpela al espectador en generarle determinados tipos de emociones. Y acá tenemos una imagen femenina que ya estuvo un poquito anticipada en la anterior, pero que me gustaría continuar también de la mano de estos grandes profesores que has tenido como maestros, o maestros que has tenido como profesores, con esta, por ejemplo, que se llama Seducción Angelical, que también está trabajada en óleo, y al igual que la obra anterior, lo que sí estamos viendo es que es una imagen, es una obra que tiene motivos, ¿sí? Motivos que son detalles, que son chiquititos y que van construyendo lo que tematiza la obra, que es aquello a lo cual le podemos poner un título imaginado, en lo cual podemos reconocer aquello que se intenta contar o expresar. Y me gustaría que nos cuentes qué importancia tiene para vos la mujer dentro de tus obras, la elección de ellas como tema, y también en esos contextos o en esos ambientes o espacios que aparecen en las obras. Empezando por esta.
Bueno, yo busco la sensualidad sobre todo, la sensualidad, el poder mostrar un cuerpo de mujer que me parece algo hermoso, que hay cuerpos de hombres también hermosos, no es que hago diferencia entre hombre y mujer, pero en especial este es un cuerpo muy estilizado. Le puse las alas para hacerlo como inocente. Es un cuerpo inocente, es un ángel, pero al mismo tiempo tiene todo un fuego sensual. Y eso, el juego ese es lo que me gusta. Soy inocente, pero no tanto. Y demostrar, claro, demostrar la belleza. Pero fundamentalmente la palabra es la sensualidad, que es lo más lindo que puede tener un hombre, una mujer, cualquiera. La sensualidad es lo que más se ve en una persona en un primer momento. Cuando yo veo a alguien, lo primero que veo es eso que emana, esa sensualidad que emana. Una persona con mala cara, seguramente no la miro 2 veces, pero una persona que te emana, te irradia sensualidad, es una persona que te da gusto verla. Y bueno, eso es lo que quiero demostrar en los cuadros, ¿no? Sí, salta a la vista, salta a la vista. Carmen, en un momento de nuestra charla en el backstage, podemos decir, me habías comentado de esa anécdota del tiempo que te tomás para observar. Y me habías comentado que una de las prácticas que más te gusta para hacerlo, que no sé si ya me comentarás si elegís momentos o no, es esto de estar en los cafecitos de Buenos Aires y observar a la gente. Contame cómo, si lo tomás como una actividad de conciencia o surge, no sé, a veces cuando uno tiene que hacer tiempo esperando, porque es algo que nos pasa a todos, elegís lugares particulares, hay lugares de la ciudad que te llaman más la atención. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Qué te pasa no en ese momento? Distintos lugares, porque en los distintos lugares tenés distintos tipos de gente. Y esto lo hago desde que era joven. Desde que era joven sentía pasión por sentarme contra la ventana y mirar las caras de las personas y pensar en la historia de esa persona, qué le puede estar pasando, está feliz, si está triste, si el marido le pega, si Terrible. el nene Hay caras y caras. Me gusta armar historias con esas personas, historias que después me olvido, salgo del bar y ya no me acuerdo más, o a menos que me haya quedado impactado algo, y sí, lo sigo pensando. Pero sí, me gusta mucho, lo hice siempre y ahora más, porque le miro la fisonomía, la forma de poner la boca, los ojos, cómo camina. Y entonces ya te digo, y me invento en mi mente, pobre hombre, lo que estará pasando, pobre mujer, y bueno, son esas locuras que se tienen. Está muy bien. Y eso en algún momento también te ayuda, porque vos le ves la boca de tal manera y decís, bueno, esa es una boca de tristeza, esa es una boca de alegría, esa es una boca de angustia. Reconocer por ahí patrones comunes, ¿no? En la gestualidad o en las expresiones. Acá voy a poner otra obra que se llama Belleza Galáctica, que es una obra de este año, de 2025, hermosa, que me parece que muestra mucho de tu búsqueda en relación a cómo vira, digamos, hay cuadros que uno los hace para otras personas, pero me da la impresión, corregime si no es así, de que cuando vos elegís hacer un cuadro por el mero hecho del gusto de hacerlo, retorna siempre la mujer como un eje temático. Y bueno, y acá veo ese tipo de búsqueda, pero que es absolutamente contemporáneo en cuanto a la colorimetría, a esos colores metálicos. ¿Qué te inspiró a llegar a estos caminos que estuviste viendo? Yo quiero ir evolucionando y entonces me obligo a ir haciendo cosas cada vez con mayor dificultad. Y entonces esta obra está llena de sombras, de luces,
y de luces y eso, bueno, fue un desafío para mí, realmente. Me llevó mucho tiempo, pero después cuando terminó, las críticas que tuve de mis allegados y no allegados ha sido buena. Entonces, o sea, estaba contenta porque había logrado lo que quería y tiene una expresión también, Es como una belleza serena. Serena, pero al mismo tiempo tiene unos labios lindos, tiene una paz, pero es como que fuera del futuro, con ese casco que tiene. Es como una cyborg. Es una mujer actual, o sea, es una mujer del futuro, pero que sigue teniendo las características de una mujer actual en lo que significan las emociones, ¿no? Como que eso en el futuro seguirá estando. De esta obra me encantaría destacar el logro técnico de lo metálico, porque pareciera que hay una simbiosis entre lo metálico de ese casco, que podría ser una corona, algo que distingue que es una persona que tiene una jerarquía, pero a la vez porque si bien eso metálico traspasa y llega a lo que podría ser el tejido orgánico, ¿no? De la piel, de esos labios, hay un traspaso de eso metálico con una cualidad que tan bella, es hermoso. Y también otra cosa que me gusta mucho, que me gustaría destacar, tiene que ver justamente con esa belleza serena, porque el cuadro, o sea, yo me animo a decir que este cuadro lo elegiste no para exponerlo en un lugar o porque te pidieron una temática o algo, sino que dentro de esa propia exploración hay la belleza serena, si la tomamos desde la noción clásica del Renacimiento italiano, es justamente aquella que no está puesta para agradar al otro, sino que es agradable y magnética per se. Y es lo que yo veo en esta obra, que tiene ese tipo de belleza que no es ni siquiera en ese juego picaresco que vimos como el del torrente de miel, o en la sensualidad que está hasta más expuesta quizás en la de belleza angelical, sino que en esta en particular tiene eso. No se está mostrando con plumas, sin embargo tiene un magnetismo que es inevitable. Felicitaciones. Sí, es cierto. Es cierto lo que decís, la hice para mí, la hice pensando en mis deseos, en mis necesidades, en lo que quería pintar. No, la hice para agradar, pero después terminó agradando, pero no la hice para eso, la hice para mí. Bueno, mejor aún. Y otro gran desafío es trabajar con una luz tan precisa como la luz cenital que elegiste, esa que va de arriba hacia abajo, ¿no? Que es no siempre tan habitual, pero que bueno, que está bueno en estas búsquedas, ¿no? De esos desafíos de decir, bueno, tengo una luz focal, hay que trabajar con mucho cuidado, y yo creo que está hermosa, muy bien lograda también. Es muy linda, felicitaciones nuevamente. Bueno, y vamos a pasar a otra obra que acá tenemos el permiso de mostrar una obra que está en proceso, que es esta que estamos viendo en este momento. Y me gustaría, acá sí que nos cuentes, porque pasamos no deja de tener esa sensualidad, pero acá tenemos un gesto completamente diferente en ese rostro, que nos está contando otras cosas. Entonces, acá simplemente es preguntarte, como sabemos que no está terminada, y además de que queremos verla, ¿no? Cuando una vez que esté finalizada, que lo hayas decidido, ¿cuál es la búsqueda que estás trabajando en esta obra? Bueno, aquí es otra emoción que demuestra la cara, ¿no? Es una emoción es una reflexión, está reflexionando, está con algún problema a resolver. Y bueno, no todo es alegría, así que aquí en este caso tenemos a alguien que no está bien o está pasando por algún problema y ahí lo demuestra en la cara. Y en un primer momento todo ese fondo iba a ser dorado a la hoja,
Y cuando lo pinté rojo para ponerle dorado a la hoja, dije, no, este cuadro no puede llevar un dorado a la hoja. Ese rojo es lo que necesita esta mujer, porque ese rojo significa el mal momento que está pasando. Su vida ahí es rojo, no es dorado. Hay algo que está mal, y entonces no puede estar dorado de alegría y de fiesta. Tiene que quedar el rojo ese. Qué Eso color el fue. rojo, ¿ah? Y bueno, le quedó, fue de casualidad y quizás ahora le haré algo, pero va a quedar rojo porque es lo que esta mujer necesita, ese rojo. No lo que necesita, es lo que la imagen de esta mujer necesita, Lo pide. porque esa emoción que tiene es angustia y está mal. Y aquí adelante Te a lo digo mejor le que hago... es de temer, es de temer. No nos adelantes, queremos ver la obra cuando esté el final. Vamos a hacer así, vamos a hacer una cápsula que hable sobre la historia de la filigrana para contarle a la audiencia de qué se trata, así que te propongo que lo hagamos juntas, esa investigación. Y Bueno, nos queda pendiente, sí, en esa misma cápsula o en ese mismo programa, ver cómo quedó la obra y cómo se termina de resolver. Hay algo por muy lindo que habías supuesto. contado, que me gustaría reponer, que es esto de que contabas de cómo una técnica a veces resuelve a otra. Cuando uno quizás de los grandes desafíos es, bueno, cuál es el momento máximo, el clímax que tiene la obra en el momento en que está en proceso de producción. Y cómo a veces una técnica que se trabaja de manera diferente, que tiene otros tiempos en el proceso, porque el material también tiene otras exigencias, se puede responder. ¿Tenés algún caso particular, indistintamente de que sean estas obras que vimos u otras, donde haciendo una obra hayas podido resolver una incógnita de otra que no estaba del todo definida? Sí, puede ser, por ejemplo, con obras en donde, por ejemplo, cuando hago rocalla, que debería ser a lo mejor todo rocalla, y veo que no, haciéndola toda con rocalla no sirve, no daría el mismo mensaje el cuadro. Entonces, si le agrego otra técnica, que me ha sucedido, entonces la hace como más fina o da otra sensación, o, se producen niveles distintos en el cuadro y la hace de otra manera que si hubiera sido todo rocalla, por ejemplo. Entonces mejoró a la rocalla ese poco óleo que tenía. Mismo por ejemplo, hacer rocalla y pintar con Licanray, que es otra técnica similar a rocalla, bueno, hacer algo con acrílico y darle detalles arriba con óleo, porque a lo mejor da una sensación, el óleo cuando se seca da una sensación muy distinta a lo que da el acrílico. Este tipo de cosas, no recuerdo algo más puntual en este momento, tendría que pensar un poco más. Es un montón, igual, porque fue una pregunta, pobre, lo estoy matando a Carmencita, pero bueno, son las preguntas que van surgiendo con lo que nos van compartiendo ustedes. Lo tienen merecido, pero no, al contrario, gracias. Bien. No, Bueno, por favor. Carmencita, vamos a pasar ahora a una tercera sección de la entrevista, que espero que estés preparada. Esta es más lúdica, son las tarjetitas de palabras que vos no conoces y que yo te voy a dar a que elijas en suerte y bueno, que puedas elaborar una respuesta. Y acá sí está la libertad. Puede ser que de la palabra yo te haga la pregunta o me digas voy con concepto libre. Entonces la podés asociar a lo que tenga que ver con la pintura en particular o a alguna anécdota que nos quieras contar y compartir que quieras dar a conocer, ¿sí? Así que vamos a empezar. Tenemos acá las primeras 3 opciones y te voy a pedir que elijas entre la 1, la 2 y la 3. 2. Bien. Estas van cambiando, pasamos a otra tríada. La palabra es acción.
Wow, acción. ¿Pregunta o consulta libre? Este es como un Pregunta. partido. Bien, pregunta. Dale, Acción. A pregunta. ver con acción. Bien. Entendemos que a uno le gustaría tener 24/7 disponibles para pintar, pero que también o hay momentos donde el pintor se arma de su mochila de experiencias que lo nutre y de la cual la brevan, ¿no? De cuestiones que uno quiera expresar y demás. ¿En qué momento de ese inicio tuyo en el arte dijiste, este es el camino y me voy a poner en acción? ¿Qué fue lo que detonó en vos avanzar sin cadenas hacia el arte? Yo te dije que en un primer momento creí que no servía y lo estaba haciendo como para llenar mi cabeza, porque la tenía muy vacía, no estaba haciendo nada. Pero cuando estaba con la filigrana seguía pensando que eso era un hobby. Lo sigo pensando que es un hobby, pero un hobby ya encaminado hacia hacer cada vez obras mejores. Cuando recibí los primeros premios y dije, bueno, a alguien le gusta lo que estoy haciendo, vale la pena seguir y ver a ver hasta dónde llego. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé con un montón de técnicas y tengo otras técnicas pensadas en seguir más adelante. Ya tengo igual, Preparados. nada para otra. Y creo que fue ahí donde dije, si los especialistas me dicen, lo hiciste bien, digo, entonces, bueno, vale la pena seguir y empezar bien como un camino de artista, ¿no? Bien. Bueno, creo algo muy importante, si tenemos que hacer una recomendación a artistas que están recién empezando, vos que pasaste por ese momento, ¿qué les dirías como consejo, ¿no? Digamos, teniendo como un inicio que no está tan distante, con un montón de logros que transformaron completamente tu vida en esta segunda vida como la llamás, ¿qué recomendación le darías? Mira, en primer lugar, que nunca piensen que no, o sea, y si piensan que no pueden, que no le den importancia a ese pensamiento, que lo hagan igual. Y te diría que le diría lo mismo que le dije a un señor hace poco que coincidimos en un evento, y el señor me dice, ay, quiero empezar a pintar, señor mayor también, como yo. Quiero empezar a pintar. Y le digo, mira, te voy a recomendar a una excelente profesora para que vayas. No, pero yo no puedo ir a una excelente profesora porque yo hago palitos. Entonces le digo, si no vas a una excelente profesora, vas a seguir haciendo palitos toda tu vida. Entonces lo que recomiendo es que se decidan, que lo hagan y que busquen lo mejor que puedan encontrar. Donde ir a aprender, ahí tienen que ir. Anotado, todos, haciendo los deberes. Bien, vamos a pasar a la segunda palabra. 1, 2 o 3. 3. 3. Bien. No tiene jerarquía, son así random. Mirá esta palabra. Frustración. Frustración. ¿Pregunta o concepto libre? Pregunta. Bien. Dale, me la juego. Ahí se la juega. Hablaste de que muchas de las opiniones a quienes mencionaste como especialistas fueron este camino, ¿no? de un impulso para seguir en tu camino, donde uno claramente siente cuestiones positivas en los demás que reflejan y hacen este camino. Pero a veces el artista tiene también esta situación donde su trabajo suele ser en solitario. Muchas veces se elige, a no ser que se haga algún taller donde se comparte con otros artistas, donde la situación es de compañía, donde hay una simetría, ¿no? Entre alumnos que están con un profesor y demás. ¿Hubo algún momento donde, no sé, quisiste intentar algo y
y no lo lograste. ¿Y qué hiciste con esa frustración? Si es que la hubo, porque quizá me decís. Sí, sí, la hay, y te digo que la hay en cada inicio de cuadro. ¡Wow! Cuando empiezo, nunca me gusta lo que estoy haciendo. Siempre digo, no estoy haciendo mal, no va. Y después cuando pasa la mitad de la obra, hay veces que tengo ganas de tirarla, pero no, digo, tengo que seguir insistiendo. Y después que pasa la primer parte, la primer mitad de la obra, ahí empiezo a encariñarme. Pero al principio no, siempre me pasa lo mismo. No me gusta lo que estoy haciendo, no. Y después me termino encariñando. Bueno, eso me pasa. Y en ese tiempo, pregunto, ¿dejás pasar un tiempo, guardás la obra, dada vuelta, no la quiero ver, hasta que llega el No, día? sigo, Adelante. le doy hasta que lo logro. Sí, sí, pero es raro que empiece una obra y que hay de algunas obras que la empiezo y me gustan, pero hay muchas que las empiezo y no me gustan. Digo, me está saliendo mal, ¿no? Como ya me conozco, sigo, porque sé que en A algún nosotros nos momento se va a encantan revertir. todas, cuando las vemos. Bueno, También, vamos a... fuera de tema, también quería reconocer que hay una profesora de México con la cual hice unos seminarios que se llama eh, Magda, ¿cómo se llama? Magda Torres Bursa. Es una hiperrealista buenísima de México, que es una maravilla. Y también hice seminarios de grafito con otro brasilero que se llama Charles Laveso, que también son artistas estupendos. No quería olvidarme de mencionarlos. Muy bien, están saludados entonces. Ojalá que puedan ver todo lo que has avanzado después de sus clases. Bien, vamos con la siguiente triada. 1, 2 Bueno, o 3. uno, ok, Bien. uno. La palabra es foco. ¿Concepto libre o pregunta? Pregunta. Bien, me está poniendo en jaque porque las tengo que improvisar. No me digas, pensé que era. Bueno, entonces dejá que hago, a ver, poco. ¿Dónde ¿A qué le pongo el estás haciendo foco foco? ahora? Cuando, ¿Cuál es el ¿eh? desafío que uno va caminando, va superando desafíos y hay algunos que se transforman en obstáculos que necesitan más de nosotros, más foco, si se quiere? Me gustaría preguntarte a qué le estás haciendo foco en este momento de tu carrera artística. Estoy haciendo foco. Quiero aprender a pintar en bolígrafo, eh, con bolígrafo de distintos colores. Se hacen unas obras maravillosas. No se nota que es bolígrafo. ¿Tenés algún Es artista que admires en esa técnica? de Graciela Burgos. Hace unas cosas maravillosas, unos candados sobre madera antigua. No, si la llegás a ver, mirala por Instagram, son obras hermosas, son chicas en general, chicas, bueno, una cuatro, digamos, Foto pequeña, sí. eh, pero lleva mucho trabajo, es una técnica muy especial viéndola desde afuera me parece una técnica difícil, pero que tengo ganas de descubrirla. Una nueva técnica para Carmen. Una nueva, Bien, así vamos, es. nos quedan dos preguntas, así que tenemos 1, 2 o 3. Dos, Bien, mira, hermosa risa, palabra. Contame cuál fue risa. la obra que estuviste haciendo y que o te pasó algo o hubo una situación que te provocó risa y te reíste sola y era un momento Kodak. Mira, justo estuve pintando un pañuelo de seda con unos pájaros. Y resulta que los pájaros, uno de ellos me quedó tan gordo, que parecía embarazado el pájaro.
Se han reído de mí, me han hecho bullying con el pájaro ese. Ya está resolucionado, ya adelgazó. Ya está. Pero estaba tan ridículo, había quedado en un primer momento tan ridículo, tan mal, que bueno, fue el hazme reír de todo, el pájaro Genial. ese. Todo más pájaro. Había que haberlo dejado para compartirlo. Igual es muy valorable que lo hayas compartido. Pero bueno, me imagino Sí, pero a que quién uno... no le sale algo mal. A mí me salen muchas cosas mal, después las arreglo. Espectacular. Ah, Ay, me encantaría ver una foto del pájaro. Bueno, vamos con la última tríada de tarjetitas. uno, Bien, espera. Posibilidad es la palabra. Esta sí te la dejo porque posible. te hice todas las preguntas. Bueno, posibilidad. Podés abrir el Eh, espectro a una lectura eh, más global, ¿no? De reflexión sobre todo lo que estuvimos hablando. Bienvenido. Posibilidad. Ojalá todos los jóvenes especialmente que tienen esta eh, cualidad de poder hacer arte, ojalá todos los pudieran hacer, porque muchas veces el arte es caro y muchas veces muchos chicos no pueden realizarse como quisieran por problemas económicos. Entonces, eso sería, ojalá todos en el mundo que tengan esas necesidades tengan la posibilidad de poder hacer arte. Es, Bien, sí. un deseo compartido. Bueno, Carmen, y para cerrar, me encantaría preguntarte, no, en realidad abrir el espacio, ¿no? Me gustaría saber cómo te sentiste, qué saludo o qué mensaje te gustaría compartir para las personas que nos acompañaron durante esta charla tan linda que hemos tenido y bueno, una invitación por supuesto a futuras exposiciones o donde pueden seguirte en redes, eh, lo que vos quieras. Bueno, yo estoy feliz de este reportaje, sos un amor de persona, me sentí muy cómoda, muy cómoda. Invito a las personas a que ingresen en mi Instagram, Carmen Masiteliarte. Yo ojalá algún día puedan venir a ver mis obras. Le pongo todo el corazón, todo el amor a ellas. Y cuando alguien me da una palabra de aliento y de que me halaga lo que está viendo, bueno, ahí me siento dichosa, la mujer más feliz del mundo. Y bueno, y deseo bueno, que todo el, como decía antes, todo el que pueda hacer arte, haga arte y que el arte sea, bueno, abierto para todo el mundo. Y bueno, y los espero, en este momento estoy en el Palacio Barolo y si no, los espero en alguna próxima exposición que tenga. Bueno, Carmen, Que la bueno, verdad que fue los un espero. placer enorme. Sos una persona hermosa, súper luminosa. Y creo que Ay, muchas de las cualidades que mencionaste de las mujeres de tus obras reflejan en gran medida lo que cualquier persona de la audiencia que haya llegado hasta acá seguramente ha notado de lo que nos compartiste. Así que bueno, para TP&Go, para la revista, también es un agradecimiento por tu tiempo. El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos que no vuelve y valoramos mucho que hayas tenido la bondad de compartir con nosotros todo esto que además que es la pintura en todas las técnicas posibles.
Y bueno, y esta entrevista queda con un stand-by que es para la cápsula que vamos a armar específicamente sobre las filigranas, así que queda la invitación para que lo repongamos en el futuro, para la audiencia también. Así que de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos entonces en el próximo programa de revista TPGO más digital, mundosdearte.go. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Me encantó. Le tenía miedo. Me tenía miedo. No. Así que bueno, estoy feliz, la verdad. Es muy, muy lindo.